Imagina ser la persona más débil en una dimensión de monstruos, magia y guerra apocalíptica, y que tu estrategia de supervivencia sea la agricultura, no una técnica legendaria de espada, no una bendición divina, no un linaje oculto que se activa convenientemente en el momento de mayor peligro. Cultivos, semillas en la tierra, horarios de riego, un hombre solo en el fondo de una torre llena de criaturas que podrían aniquilarlo con un pensamiento. Y planta tomates cherry. El manhwa se llama Solo Farming in the Tower. El título coreano es Naon Hatabeseo Nongsa. Y no tiene ningún derecho a ser tan cautivador como es. Porque Sejun Park, un joven común, sin poder, completamente irrelevante, tropieza con la estructura más peligrosa que existe. Queda atrapado en un área oculta sin salida y responde a su situación no con determinación heroica ni entrenamiento desesperado, sino con el pragmatismo silencioso y terco de alguien que simplemente se niega a morir con el estómago vacío. Es uno de los manhwa más inesperadamente brillantes en publicación. Y necesito contarte por qué. Bienvenido de nuevo a Manhwa Recap Vault. Hoy cubrimos algo genuinamente distinto, una historia que demuestra que no necesitas combate para crear tensión extraordinaria, ni un protagonista descomunal para ofrecer recompensas profundamente satisfactorias. Si alguna vez quisiste un manhwa que se sienta como una manta cálida envolviendo una crisis existencial, este es. Para entender la situación de Sejun Park, primero hay que entender la Torre Negra. En este mundo aparecieron torres, estructuras enormes y sobrenaturales que atravesaban la realidad misma, portales a dimensiones llenas de monstruos, tesoros y poder más allá de toda comprensión humana. Los cazadores entraban a estas torres para conquistar pisos, ganar fuerza y proteger a la humanidad de las criaturas dentro. Las torres se volvieron el eje sobre el cual la civilización se reorganizó. Gobiernos, economías, jerarquías sociales enteras. Todo remodelado por la simple pregunta de quién podía sobrevivir dentro de una torre y quién no. La Torre Negra es una de estas estructuras. Es enorme, es antigua y es, por cualquier evaluación razonable, letal. Cada piso contiene ecosistemas, criaturas y desafíos que escalan en peligro conforme asciendes. Los cazadores más fuertes del mundo entran a la Torre Negra en grupos organizados, con equipo, suministros, planes de contingencia y protocolos de extracción. Sejun Park no es uno de esos cazadores. No es fuerte, no tiene habilidades de combate. No posee afinidad mágica, ni habilidades despertadas, ni potencial latente esperando ser desbloqueado por circunstancias dramáticas. Es, según cualquier métrica que importe en este mundo, común. El tipo de persona que jamás, bajo ningún escenario razonable, pondría un pie dentro de una torre. Y aún así, por una serie de eventos a partes iguales desafortunados y absurdos, Sejun termina dentro de la Torre Negra. No en un piso conquistado con equipos de apoyo y líneas de suministro. No en una zona segura con otros humanos. Aterriza en un área oculta de uno de los pisos iniciales, un espacio sellado, olvidado, desconectado de las rutas principales que usan los cazadores para ascender. Estás solo, completa, devastadoramente solo, sin comunicación con el exterior, sin forma de pedir rescate, sin armas, sin suministros, sin habilidades que le permitan abrirse paso a una salida, aunque existiera. Lo que sí tiene es tierra. El área oculta es en esencia una cueva con suelo fértil. Hay agua. Hay luz que se filtra desde algún punto arriba, suficiente para sustentar el crecimiento vegetal si alguien supiera cultivarlo. Y Sejun Park, que pasó su vida común en un mundo común, haciendo cosas comunes, da la casualidad de que sabe lo justo sobre cultivar alimentos, como para no morir de inmediato. Así que cultiva. No como gran estrategia, no como plan calculado de supervivencia. Cultiva porque es lo único que puede hacer. La alternativa es morir de hambre, y Sejun no es del tipo que acepta la alternativa. Es terco como suele serlo la gente irrelevante, sin drama, sin heroísmo, persistente y silenciosamente incapaz de rendirse. Encuentra semillas,
Despeja la tierra, planta, riega, espera. Y cuando los primeros brotes verdes asoman por el suelo, algo cambia, no en el mundo a su alrededor, sino dentro de Segun. Porque ahora tiene un proyecto, ahora tiene propósito, ahora cada día tiene estructura. Cuidar los cultivos, revisar el agua, proteger las plántulas, planear la próxima cosecha. Es mundano, es repetitivo. Y es, contra toda expectativa, profundamente cautivador de leer. Porque las historias de supervivencia funcionan mejor cuando despojan todo, excepto la pregunta fundamental: ¿qué harías tú realmente? No qué harías con un sistema. No qué harías al descubrir poderes ocultos. ¿Qué harías solo con tus manos y lo que la tierra te diera? Sejun cultiva. Y el cultivo es bueno. Aquí, solo Farming in the Tower revela el truco que escondía tras su premisa acogedora. Sejun no está solo en la Torre Negra. La torre está poblada por criaturas de poder extraordinario, seres que han existido entre sus muros durante siglos, entidades con habilidades que empequeñecen a los cazadores humanos más fuertes. Y varias de estas criaturas empiezan a notar a Sejun, no porque sea una amenaza, no porque irradie poder oculto. Lo notan porque está cultivando comida. La primera conexión importante es con un grupo de abejas venenosas. Criaturas peligrosas, territoriales y totalmente desinteresadas de los asuntos humanos. Salvo que los cultivos de Sejun producen néctar. Y estas abejas, poderosas como son, quieren ese néctar. Se forma una relación tentativa, transaccional. Sejun ofrece flores y cultivos. Las abejas ofrecen miel. Ninguna parte confía del todo en la otra. Ambas se benefician. Es el primer hilo de lo que se convierte en el mecanismo central de toda la historia. La capacidad de Sejun para forjar relaciones con criaturas de la torre, no mediante fuerza, no mediante dominio, sino mediante utilidad. Él cultiva cosas. Seres poderosos quieren esas cosas. Y Sejun, con el instinto comercial tranquilo de quien entiende la oferta y la demanda, aprovecha lo que tiene. Entonces entra en escena Aileen Prytani. Aileen es una dragona, específicamente una dragona joven que sirve como administradora de la torre, responsable de gestionar ciertos aspectos de los sistemas internos de la Torre Negra. Es poderosa, orgullosa y absolutamente pésima en su trabajo, como solo puede serlo alguien sobrecalificado y sin experiencia a la vez. Descubre a Sejun a través de los sistemas de monitoreo de la torre y queda fascinada por este humano extraño que cultiva en un área sellada a la que nadie debería poder llegar. Su relación es una de las grandes alegrías del manhwa. Aileen no puede llegar físicamente a Sejun. Se comunica con él mediante los sistemas de la torre, ofreciéndole misiones, brindándole información, dejando caer ocasionalmente objetos o semillas por canales administrativos a los que probablemente no debería acceder. Es mandona, exigente, emocionalmente volátil, y profunda y transparentemente encariñada con Sejun de un modo que preferiría morir antes que admitir. Disfraza su preocupación con exigencias imperiosas y formalismo administrativo, y es interminablemente entrañable. Pero la llegada verdaderamente transformadora, el personaje que eleva esta historia de encantadora a genuinamente especial, es Fenrir. Sí, ese Fenrir. En la mitología de este mundo, Fenrir es una bestia de clase apocalíptica, una criatura de poder capaz de destruir mundos, sellada porque su fuerza plena podría desgarrar la realidad misma. Fenrir es leyenda. Fenrir es terror. Fenrir es el nombre susurrado por seres que ellos mismos inspiran terror. Y Fenrir actualmente es un cachorro, despojado de su poder, disminuido, reducido a una pequeña, esponjosa y absurdamente adorable bola de pelo. Fenrir se encuentra con Sejun en el área oculta y hace un descubrimiento que reconfigura toda la trayectoria de la historia. Los cultivos de Sejun no son cultivos comunes. Algo del área oculta, algo del cultivo persistente de Sejun, algo de las condiciones únicas de este espacio sellado ha producido alimentos con propiedades extraordinarias. Comida que restaura poder. Comida que sana. Comida que sabe francamente increíble. Fenrir quiere esa comida.
Fenrir necesita esa comida. Y Segun, que no entiende del todo qué es Fenrir, pero entiende perfectamente que esta pequeña criatura probablemente podría destruirlo sin esfuerzo, hace lo que Segun siempre hace. Negocia. El resultado es un acuerdo que es a la vez contrato de protección, trato comercial y el inicio de una amistad improbable. Fenrir se queda. Fenrir come la cocina de Segun. Fenrir, casi a regañadientes, ofrece protección. Porque proteger la fuente de comida es simplemente lógico, y cualquier apego emocional más profundo es enteramente casual y no debe discutirse. El patrón se repite, una y otra vez. Bestias legendarias, espíritus poderosos, entidades ancestrales, encuentran su camino a la granja oculta de Segun, atraídos por las propiedades cada vez más notables de sus cultivos. Y cada uno, por alguna combinación de hambre, curiosidad y la inexplicable atracción gravitacional de la terca hospitalidad de Segun, se queda. El humano sin recursos ni poder construye un hogar, no mediante combate, mediante cocina, cultivo y el acto radical de tratar a entidades apocalípticas como huéspedes a los que hay que alimentar. Lo que hace a Solo Farming in the Tower estructuralmente brillante es cómo escala sin abandonar su identidad central. Esta es una historia de cultivo. Sigue siendo una historia de cultivo, pero la granja crece de maneras genuinamente sorprendentes. Los cultivos de Segun desarrollan propiedades cada vez más poderosas. Tomates cherry que restauran resistencia. Camotes que aumentan la resistencia mágica. Cultivos que, en manos de cazadores, serían clasificados como consumibles de clase S, valdrían fortunas. Y Segun, atrapado en su área oculta, sin acceso a mercados ni subastas, los cultiva por toneladas. La economía de la torre empieza a deformarse a su alrededor. Otros habitantes de pisos, criaturas, espíritus, deidades menores, comienzan a tratar la granja de Segun como un destino. Se forman rutas comerciales. Llegan pedidos. Aileen, operando mediante su acceso administrativo, empieza a facilitar intercambios que técnicamente violan varios protocolos de la torre, pero que producen resultados demasiado beneficiosos para clausurar. Segun se convierte, sin proponérselo jamás, en el productor agrícola más importante de toda la Torre Negra. La comedia en esta sección es excepcional. Segun aborda cada interacción con la misma energía pragmática. Ya esté negociando precios con un espíritu ancestral o discutiendo con Fenrir por robar comida antes de cosecharla. Lo absurdo de su situación nunca abruma la sinceridad de sus respuestas. ¿No le parece extraño que un dios lobo sin poderes esté durmiendo siesta en su huerto? Le parece inconveniente, porque Fenrir está aplastando las plántulas. Pero bajo la calidez se acumulan tensiones reales. El sello del área oculta no es permanente. Fuerzas externas, humanas y de otro tipo, empiezan a notar que algo inusual ocurre en la Torre Negra. Los cultivos que produce Segun tienen propiedades que organizaciones poderosas matarían por controlar. Cazadores que pasaron años puliéndose por los pisos darían lo que fuera por los consumibles que Segun cultiva de rutina. Y el propio Segun está cambiando. No por entrenamiento de combate ni adquisición de poder, sino por algo más sutil. El sistema de la torre reconoce su cultivo. Le otorga habilidades agrícolas, no llamativas habilidades de combate, sino mejoras profundamente prácticas a sus técnicas de cultivo. Análisis de suelo mejorado, ciclos de crecimiento acelerados, capacidad de identificar propiedades de las semillas antes de plantarlas, habilidades inútiles en pelea, pero devastadoras en un campo. Se está volviendo, dentro de los parámetros muy específicos de lo que hace, genuinamente excepcional. No un gran cazador, no un gran luchador, un gran agricultor. Y en una torre llena de seres que necesitan comer, esa distinción pesa más que cualquier espada. Las bestias legendarias que ahora habitan su granja, Fenrir y otras que llegan conforme avanza la historia, proveen la protección que Segun no puede. Son sus muros, su ejército, su disuasión. No porque las mande, no porque las haya domado, sino porque han concluido independientemente que proteger la granja les conviene. La comida es demasiado buena, la compañía demasiado agradable.
El humano extraño y terco que trata a entidades capaces de destruir mundos con la misma hospitalidad natural que daría a cualquier vecino. Vale la pena mantenerlo vivo. Es una historia de familia hallada, disfrazada de simulador agrícola, disfrazado de fantasía de torre. Y cada capa funciona. El panorama del manhwa está saturado de fantasías de poder. Protagonistas que despiertan habilidades divinas, que reciben sistemas legendarios, que reencarnan con conocimiento pleno del futuro y dominan sistemáticamente cada desafío. Y esas historias tienen su lugar. Las cubro regularmente en este canal y las disfruto enormemente, pero solo Farming in the Tower opera en un espacio que casi nadie más ocupa. Plantea una pregunta que el género rara vez considera. ¿Qué tal si la mayor fuerza del protagonista no es la habilidad de combate, sino la disposición a hacer algo que nadie más cree que valga la pena hacer? Según cultiva porque nadie más lo hará. Los seres poderosos de la Torre Negra consideran la agricultura indigna de ellos. Los cazadores atraviesan los pisos buscando combate, tesoros y progresión de nivel. No se detienen a plantar semillas. Toda la infraestructura de la torre se construye sobre la suposición de que el poder fluye del combate. La existencia de Sejun desmiente esa suposición. Y la historia obtiene enorme satisfacción al ver cómo las entidades más poderosas de la torre, gradual, reluctante y a veces hilarantemente, reconocen que este humano irrelevante ha construido algo que ninguna de ellas podría replicar. El control tonal es notable. Esta es una historia que incluye bestias de clase apocalíptica, sistemas de poder de escala cósmica y peligro genuino. Y aún así, se siente acogedora consistentemente. No porque evite las tensiones, sino porque el centro emocional de Sejun aguanta. Se preocupa por sus cultivos. Se inquieta por los patrones del clima en el área oculta. Mantiene rutinas, horarios de riego, plazos de cosecha, preparación de comidas, que anclan la narrativa en lo doméstico, aun cuando el contexto más amplio se vuelve cada vez más extraordinario. El humor es seco y nace del personaje. La negativa indignada de Fenrir a admitir apego emocional mientras se rehúsa físicamente a dejar la granja. Los intentos cada vez más transparentes de Aileen por ayudar a Sejun mientras mantiene la ficción de neutralidad administrativa. El desfile de criaturas legendarias que llegan esperando intimidar a un humano agricultor y terminan sentándose a una comida de la que no logran levantarse. El material original de la novela, 723 capítulos completos por S.E. Knight, provee una profundidad de world building que el manhwa aprovecha generosamente. La ecología de la torre, sus sistemas económicos, las dinámicas políticas entre guardianes de pisos y administradores, todo se siente desarrollado e internamente consistente. No es un mundo construido para servir al arco de poder de un solo protagonista. Es un mundo que existe independientemente, y Sejun dio con el único nicho que nadie más pensó en explotar. Y la calidad de la adaptación es excepcional. La adaptación de Lim Hyung preserva el ritmo y el humor de la novela, mientras el arte de Lee Ha-kyung le da vida a la granja con una calidez y un detalle que hacen que cada cosecha se sienta ganada. Los diseños de personajes son distintivos. Sejun luce común porque es común. Y el contraste entre su apariencia irrelevante y las criaturas legendarias que lo rodean es un chiste visual que nunca deja de ser gracioso. A 100 capítulos de la primera temporada, la historia apenas ha rozado la superficie de lo que contiene la novela. La granja crecerá, las bestias se multiplicarán, el mundo exterior tocará la puerta, y Sejun Park, el hombre que respondió al encierro dimensional plantando tomates cherry, enfrentará desafíos que pondrán a prueba si la agricultura y la hospitalidad pueden sostenerse contra fuerzas que creen que solo la violencia merece respeto. Lo que cubrí hoy es la base. El área oculta, los primeros cultivos, las relaciones iniciales con Fenrir y Aileen, el establecimiento de una granja que atrae residentes cada vez más poderosos.
Pero la historia que solo Farming in the Tower construye desde aquí se expande enormemente. El sello sobre el área oculta no es permanente, y el aislamiento de Seiyun no durará para siempre. Cuando el mundo exterior descubra lo que ha construido, cuando cazadores, gobiernos y organizaciones de la torre sepan que un solo humano agricultor produce cultivos que rivalizan con los consumibles más poderosos que existen, la burbuja acogedora alrededor de la granja enfrentará su mayor prueba. La novela abarca más de 700 capítulos por algo. La granja crece hasta afectar el ecosistema entero de la torre. Se forman alianzas, surgen enemigos. La pregunta de quién controla el suministro de comida se vuelve, como siempre en cualquier civilización, la pregunta de quién controla todo. Y en el centro de todo, Seiyun Park sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Se despierta, revisa sus cultivos, alimenta al lobo apocalíptico, discute con la dragona administradora y cultiva, porque eso es lo que es, y es más que suficiente. Si estás cansado de las fantasías de poder centradas en combate y quieres algo que demuestre que se puede construir,